Vamos, chicos, a hacer entonces un repaso de la clase anterior, primerito, y luego vamos a trabajar en el libro, porque hoy día nos toca llenar un taller de libro. Ya saben que vamos alternando cuaderno, libro, y hoy tenemos libro. Entonces, la clase anterior nosotros habíamos visto sobre la Gran Depresión. Necesito la participación de ustedes, jóvenes. ¿En dónde surgió primerito la Gran Depresión? ¿En dónde se inició? Europa. Ya, muy bien, en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial quedó todo devastado con hambrunas, desempleo, enfermedades y todo las consecuencias de la guerra. Usted ya sabe cuáles son consecuencias de la guerra. ¿Qué pasó entonces con Estados Unidos? Estados Unidos quiso ayudar a Europa después de la Ya, muy guerra, bien. que quedó Quiso ayudar a devastada por Europa por medio de un acciones. sistema financiero, digamos, ¿ya? ¿Qué hizo entonces con los bancos de ahí, en América? Hicieron impuestos. Ya, empezaron a vender primero acciones, no son impuestos, son acciones. Empezaron a vender acciones por millones, todo mundo compraba acciones y lo único que se les cruzaba por la cabeza era la palabra acciones, porque eso les traía dinero fácil. Compraban acciones y esperaban a que les lleguen los intereses. Con los intereses seguían comprando más y más y más acciones, de tal manera que, como les decía ayer, llegó un momento en que se saturó todo eso, fue como un gran globo que se infló y ¡pum! Se explotó. Y fue cuando hubo el quiebre de 1929 o el quiebre de la bolsa de valores, ¿no? En donde las entidades bancarias ya no tuvieron dinero para pagar intereses. Se le acabó prácticamente el dinero en los bancos a Estados Unidos para pagar intereses a todos aquellos que habían comprado las acciones. Desde los más pobres tenían, desde los que vivían en el campo, los que limpiaban botas, las amas de casa, ellos ni siquiera sabían cómo funcionaba, pero el asunto es que el dinero les llegaba fácil y punto. Y lo que hacían era comprar y comprar hasta que esto terminó como empezó, así, solo que más pobres. Entonces, luego de eso, de que quebró la bolsa de valores, ya no pudieron ayudar a Europa prácticamente. Europa siguió estando inestable económicamente, en crisis, ya no fue ayudado por Estados Unidos y también algunos países latinoamericanos también sufrieron crisis. No es que solo América del Norte, sino que América del Sur. América del Sur también entró en crisis. Ese fue el problema grande que se originó en aquel entonces. Como les decía ayer, es como cuando una persona tiene dinero y pone en el banco a plazo fijo. ¿Sí saben cómo funciona eso o no? Digamos, yo tengo $10,000, pero no los utilizo ahorita en nada y quiero ganar intereses por esos $10,000. En el banco prácticamente me pagan poquísimo, pero si yo arriesgo un poquito, voy a una cooperativa y voy a poner a un año plazo nomás. Quiere decir que durante ese año yo no puedo hacer uso de mi dinero, está a plazo fijo. Así tenga una emergencia, así lo necesite a los 3, 4 meses, no puedo. Entonces lo que tengo que hacer es esperar el año, porque ese es el contrato, esperar un año, pero por ese año que yo estoy esperando me pagan intereses mensuales. Y a veces, en la mayoría de las cooperativas, por $10,000 te están pagando $80 mensuales, que es bastante. Entonces, más o menos así funcionaba la bolsa de valores, solo que más rápido, porque ellos compraban las acciones y al mes ya les venían los intereses. Según la bolsa de valores subía o bajaba, a ellos les venía intereses, ¿no? Fue como un tipo de ambición. Pero, en fin, esto sucedió. Ese fue el crack de 1929, también llamado Martes Negro, también llamado el quiebre de la bolsa de valores o también llamado la Gran Depresión, por la ola de suicidios que hubo de aquellas personas que lo tenían todo y de la noche a la mañana se encontraban en la pobreza absoluta. Allá en Europa surgió entonces un hombre que propuso sacarlos ya de esa pobreza a todos los alemanes, sobre todo, ¿no? Un nazi. Hi Hitler. Heil Hitler, sí. Adolfo Hitler o Heil Hitler, que era el saludo como ellos siempre lo decían.
¿Ya? Entonces, para complementar, chicos, les voy a enseñar un video. Ya. Jóvenes, entonces vamos a trabajar en la página número, les comparto el libro, página número 94. Página 94, la Gran Depresión y el fascismo en Latinoamérica. ¿Qué página, Licen? 94. 94, todos vamos a resaltar. Bueno, resalte la parte de arriba, ya, dice acá. Tras la Primera Guerra Mundial, la conflictividad política y social creció en Europa, hasta Europa. Abajito, los Estados Unidos, por su parte, atravesaron un periodo de gran prosperidad tras la Primera Guerra Mundial. No obstante, esta decayó abruptamente en 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York. Bajamos. Impacto económico. A ver, vamos a ver qué pasó con Latinoamérica. No. Al haberse insertado Latinoamérica en la economía mundial como exportadora de materias primas, quedó expuesta al impacto de la Gran Depresión. Esta es la época en que Latinoamérica se insertó con el primer modelo agroexportador. Ayúdame, por favor, con la lectura acá del cuadrito. Miren aquí. Ayúdame, por favor, señor Zarzosa, por favor. La lectura del cuadro. Señor Vargas, entonces. Dejémosles a los que no participan mucho ya. Señor Vargas, por favor, la lectura. Desde comienzos de la década de 1920, varios países latinoamericanos se vieron afectados por la caída de los precios de los productos del sector primario en la economía mundial. La tendencia a la caída de los precios se agudizó por la Gran Depresión. Ya. Dice 1920. ¿Qué siglo será este? Mire. 1920. ¿Qué siglo está aquí? Justo en el siglo 18. No, No, es el siglo XIX. tampoco. 17, No, menos. Frío, fríísimo. 15, Están en el siglo XX. Este ya es el siglo XX. Fuera 19 si aquí hubieran los dos ceros. Ahí sí fuera solo 19. Pero como ya está pasado los dos ceros, tiene que sumarle un siglo más, o sea, siglo XX. Ya. Siglo XX. Bajamos. Impacto político. Aquí vamos a ver qué pasó con la política. Hubieron tres tipos de cambios, los de gobierno constitucional, los anticonstitucionales y los de régimen anticonstitucional. Vamos a los primeros. Se produjeron a través de procesos electorales. En el primer cambio, ¿no? Se produjeron a través de procesos electorales. En el segundo, en cambio, se dieron a través de medios violentos. Se dieron a través de medios violentos. Y en el tercero, también se produjeron a través de medios violentos, pero abajito, se establecieron regímenes dictatoriales. Ya sabe que las dictaduras es el gobierno en manos de una sola persona, de un solo dictador. Por ejemplo, para que entiendan, le voy a nombrar a Augusto Pinochet en Chile, el Che Guevara, también le voy a nombrar a Fidel Castro. Incluso en Ecuador hubieron dictaduras, ¿no? Como la de Velasco Ibarra. Hitler. Perdón, la de Hitler, esas eran dictaduras, ¿ya? Al lado, en la otra hojita.
Aparecieron figuras y movimientos revolucionarios que se convirtieron en referentes de la izquierda. Aparecieron figuras y movimientos revolucionarios. Lo que pasa es que con las dictaduras aparecen los movimientos revolucionarios, es decir, los que están en contra de lo que dice un dictador, porque el dictador lo que hace es tomar las decisiones por su cuenta y el pueblo tiene que cumplirlas, ¿no? Eso hacen los dictadores. Entonces aparecieron movimientos como el movimiento de jóvenes, los movimientos de estudiantes, movimientos de mujeres, incluso el gran movimiento hippie, que en aquel entonces surgió, era porque estaban en contra de los dictadores, de lo que ellos decían. Abajito. Pero la transformación de mayor trascendencia fue el incremento del intervencionismo estatal. Al ladito hay una fotografía que dice caras y caretas, aquí. Ayúdame leyendo, por favor, Victoria. Analice. El liberalismo económico no llegó a predominar en los países latinoamericanos, ni siquiera antes de la Gran Depresión. Por lo tanto, el acrecentamiento del intervencionismo estatal de Latinoamérica no fue algo repentino. Ya, muy bien. Y nos vamos por último abajito donde dice impacto social. La Gran Depresión trajo consigo un aumento del desempleo. Más abajito, los gobiernos latinoamericanos fueron incapaces de hacer frente a este problema. Dependiendo de las circunstancias, esto significaba retornar al campo o marchar hacia las grandes ciudades. O sea, una de dos después de la Gran Depresión, ¿no? Después de haberse quedado sin dinero, porque incluso esto afectó a nuestros países. Era una de dos. O se regresaban a trabajar en el campo o buscaban trabajo en las grandes ciudades. Y nos pasamos, por favor, del otro lado. Nos pasamos del otro lado. En la otra hojita. Ya. Solo vamos donde dice fascismo. El fascismo en Latinoamérica. ¿Qué era el fascismo? Les voy a explicar brevemente en qué consiste el fascismo. Parece que viene de fases, no. El fascismo era un gobierno similar a las dictaduras, en donde había mucha violencia, mucha represión del pueblo, de quienes no estaban de acuerdo. Entonces, era un gobierno basado en la represión, en la violencia, en todo esto, ¿no? En contra de las ideas del pueblo, en contra de los, a ver, serían, se me fue esta palabra, de las decisiones del pueblo. Estaba en contra de eso. Es Entonces, como lo que pasó hace mucho tiempo, de que porque estaban que no aceptaban que otras religiones, verá, el catolicismo no aceptaba que los cristianos, sí, no, bueno, no sé similar a explicarme, pero, eso, ajá, en algo donde así. predominaba el catolicismo, dices tú, ¿no es cierto? Era similar a Sí, eso, que profe. querían que el catolicismo, que el cristianismo, que van de la mano juntos, sean lo oficial, sea a nivel mundial y sea lo primario. Entonces, más o menos así va de la mano también lo que son las dictaduras, lo que son el fascismo, que querían predominar y querían que esto sea lo principal y que queden de un lado las democracias. Usted sabe que la democracia es lo contrario, es el gobierno del pueblo, pero las dictaduras es el gobierno en manos de una sola persona. Y entonces, por favor, resalten esta partecita que dice, ¿dónde está? A ver, acá arriba, ya. El fascismo se convirtió en un fenómeno internacional. Abajito, y aquí mismo, en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aparecieron movimientos latinoamericanos afines al fascismo, ¿ya?
Entonces, unos iban a favor de los fascistas y otros en contra. Habían movimientos que iban a favor y movimientos que iban en contra. Por eso es que en esa temporada de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se le domina el periodo entre guerras, porque entre guerra y guerra, entre las dos guerras mundiales, ocurrieron un sinnúmero de enfrentamientos, de violencia, de guerras mucho menores, pero muertos, una gran cantidad. Aquí tenemos una pregunta que dice de investigación, así es que usted lo que va a hacer es ayudarme con los años. Aquí están todos los hechos ocurridos, es una línea de tiempo. Lo que no sabemos es en qué año, y eso es lo que usted tiene que ayudarme, por favor, en el internet. Todos busquen en qué año. ¿En qué año Enrique Olaya Herrera es electo presidente de Colombia? Para ir colocando aquí. Están en orden, ¿no? Me avisa, por favor, si alguien encontró. Ahí no fue cuando fue la Guerra del Pacífico, cuando Enrique Olaya fue el presidente de Colombia. Sí, presidente de Colombia. No, fue después. Fue después de eso, más o menos en unos 3 gobiernos antes debía haber sido la Guerra del Pacífico. Acuérdese que en esa Guerra del Pacífico Perú era el país que se enfrentó con los otros, ¿no? Ya. Entonces, primerito, ¿cuál sería? Dice que Enrique Oyola Olaya. Guateque 12 de noviembre de 1880. No ha de ser el mismo. Dice que fue presidente del 7 de, 1930. de agosto de 1930. 1930 a Ese sí. 7 de agosto de 1934. Entonces solamente pongamos 1930. Olaya es presidente de Colombia. Nada más. 1930 porque no tiene mucho espacio. 1930 Olaya es presidente de Colombia. En el primero, En el primer primerito, recuerdo. sí, justo aquí en el primerito. En el Gracias. primero de la línea del tiempo. 1930 Olaya es presidente de Colombia. Vamos a ver cuándo Isidro Ayora renuncia a la presidencia del Ecuador. Solo el año, ¿sí? Para no confundir. En 1930. ¿En 1930 mismo? Sí, el 29 Ya, de entonces septiembre de 1930. pongamos aquí 1930. Isidro renuncia a la presidencia de Ecuador. Isidro renuncia a la presidencia de Ecuador. Acá en la siguiente. El presidente uruguayo Gabriel Terra se proclama dictador. ¿En qué año? ¿En qué año será? El presidente Gabriel Terra se proclama dictador. ¿Encontraron, chicos? 1933. 18. ¿Alguien encontró otra fecha? No, entonces pongámosle. ¿Alguien Dicen encontró? entre 1931 y 1933. Ya. Vamos a ponerle que fue en 1932, porque ahí fue exactamente. 1932, Gabriel Terra se proclama dictador. 1932, Gabriel Terra se proclama dictador. 1932, Gabriel Terra se proclama dictador. Vamos al otro. Se proclama la República Socialista de Chile. ¿Qué año? Todos investiguen, jóvenes. A mediados de 1932. Ya, muy bien. Pues pongámosle solo el año. 1932, Chile se proclama socialista.
1932. Chile se proclama socialista. Copiará. Copiará, verá, que si no yo le envío el deber para que lo haga usted solo. 1900. 1932. Chile se proclama socialista. Chile se proclama socialista. Y por último, la última fecha es 1933. Terra se proclama dictador. 1933, Terra se proclama dictador. 1933, Terra se proclama dictador. Todos estos acontecimientos, ¿en qué siglo están ocurriendo? En el 20. Ya, en el siglo XX. Ojo, estamos en el siglo XXI. Quiere decir que solamente el siglo anterior fue lo que ocurrió, las guerras y todos estos hechos. O sea, no es que las guerras ocurrieron hace miles y miles y miles de años, no. Solamente ocurrieron en el siglo anterior, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo, a veces sus abuelitos, usted debe preguntarles de pronto a los que todavía tienen la dicha de tener los abuelitos, pregúntenles, porque las guerras mundiales, por eso dice mundiales, avanzaron a todo el mundo y algo deben saber, ¿no? Entonces eso, listo, vamos a la última pregunta, por favor, chicos, les voy a leer, pero pongan atención. Dice, el estudio del fascismo es problemático, pues como fenómeno político este ha sido asociado en varias ocasiones con el nacionalismo, el integrismo católico, el militarismo y el populismo. Responde a tu parecer, ¿a qué se deben estos fenómenos, que estos fenómenos políticos hayan sido asociados al fascismo? Les decía que el fascismo es un gobierno de represión y de violencia, basado en la represión y en la violencia. Pare de contar. Yo les hago una pregunta. ¿En qué se parecerá sobre todo el militarismo? Que cuando los militares eran, por así decirlo, los que mandaban, había guerras y muertes, y por eso se compara con el Sí, muy fascismo. bien, se compara con eso, muy bien. Porque antes, chicos, hoy día ya no es mucho, pero antes para obtener la disciplina militar y que los militares puedan obedecer a sus jefes, los militares también eran reprimidos. Se formaba la vida militar con violencia, les daban golpes, en fin. Era así la vida militar de antes. Y si moría algún soldado, pues, ¿para qué te metiste a militar? ¿No? Entonces, no había novedad en que Es algún como en Rusia soldado ahorita. muera. Ajá, en cambio, hoy en día es más flexible la vida militar. Se le da más importancia a la educación, a la preparación y se ha dejado como que a un ladito lo que es la disciplina militar. O sea, ya no hay tanto castigo, no hay tanto hostigamiento, porque antes, cuando se veía que un militar no iba a funcionar como militar, empezaban a hostigarlo y le mandaban tantos castigos que el militar mismo, el militar lo que hacía era, ¿cómo se llama esta palabra? Déjeme ver, como Se abandonar, retiraba. pero desertar. Entonces el militar mismo se escapaba, se desertaba. Así era antes la vida Y, militar en base a profe, represión. ¿Sí? solo hubieron pocos casos en los que los comandantes o los que mandaban los militares, no me sé muy bien los rangos, se equivocaban porque a veces así les mandaban a hacer un montón de cosas, a veces hasta los mismos compañeros le pegaban. Ujú. Y por ejemplo, como en el caso de Desmond Doss, un militar de allá de Estados Unidos, que a pesar de que no llegó a tocar nunca un arma, logró salvar miles de vidas y tuvo más medallas que un militar que mató a miles de personas. Sí, en realidad se ven esos casos. Sí hay esos casos también de personas que tienen ese espíritu militar, ¿no?
Pero ya saben que en ese tiempo la mayoría lo hacía por el poco sueldo que recibía. Entonces, como no había de otra, muchos ingresaban a las filas del ejército porque era la única opción de recibir un sueldo, aunque sea bajo, pero recibían. Pero a estos los reprimían demasiado, los reprimían mucho. Entonces, habían unos pocos que se salvaban, como dice Nicolás, que sí entraban porque tenían ese espíritu mismo militar, porque querían ayudar, colaborar, en fin, o por el amor a la patria. Entonces, hoy en día sí les puedo decir que también ya no hay mucho lo que es el amor a la patria, sino los militares ganan bien y por eso ingresan a la carrera militar. Entonces, imagínense, un militar que recién entra a la vida militar está ganando un sueldo de unos $600, que ya es bueno, que es muy bueno. Entonces, por eso es que casi hoy en día hay muchos militares. Ya, chicos, entonces con base a esto, por favor, ayúdenme respondiendo esta preguntita. ¿En qué se relaciona el fascismo, sobre todo al militarismo? Hay una relación. Puede poner en que las dos formas de gobernar o los dos organismos gobiernan en base a la violencia, gobernaban, ¿no? En base a la violencia, en base a la represión, en base a los castigos, en base, yo no sé. Le voy a esperar. Le voy a esperar unos 8:57. Chicos, ya no les puedo esperar. Voy a dejar de compartir la pantalla, ya me asusté. Creo que nos fuimos de más aquí con Nicolás, que sabe ser conversón. Ya, chicos, hagamos una cosa. Usted le va a responder esa pregunta y va a subir al portafolio digital. ¿Está entendido? Suban al portafolio digital. Perdón, Lourdes, me pasé del tiempo. Ya te voy a dejar como hospedador. Listo, chicos, entonces solamente déjeme tomarle una fotito al listado de los estudiantes que sí están, ¿ya? A ver, te dejo como hospedador. Gracias, nos vemos, chicos. Adiós.